Saludos a todos. Este es un nuevo video sobre el manual de manejo de cheques y hoy vamos a estar trabajando el capítulo número 3 de este manual, en el cual vamos a ver la clasificación de los cheques de acuerdo a diversos criterios. Vamos a ver que no solamente se va a ver la clasificación desde un punto de vista, sino que por el contrario vamos a ver cinco criterios distintos por los cuales podemos nosotros clasificarlos. Empecemos. Clasificación de los cheques. Es importante que sepamos que los cheques tienen gran variedad y esa variedad va a depender de los siguientes criterios que vamos a ver. Los cajeros deben entender que de acuerdo a las características que el cheque presente, así va a ser el procesamiento que se les va a realizar a ellos desde la caja. La clasificación de los cheques en este manual la vamos a trabajar de acuerdo a estos criterios y por último vamos a tener en cuenta como un punto adicional los cheques especiales. Como pueden ver aquí, los clasificaremos según la ley de circulación, según la negociabilidad, según la forma de pago, según la fecha de emisión y según su ruta, para que finalmente, como les decía, veamos qué son los cheques especiales. Esta clasificación, digamos que es una clasificación funcional, es decir, de acuerdo a las operaciones que el cajero debe hacer desde el punto de pago, esta clasificación le va a ser muy útil para identificar fácilmente la diversidad de cheques con la que se puede topar. Según la ley de circulación, es decir, de acuerdo al Código del Comercio, artículos 651 y 668, los cheques se pueden catalogar de acuerdo a la ley de circulación. La ley de circulación para los títulos, valores en general, dice que los cataloga en tres categorías, pero para los cheques más específicamente, o sea, sacando otro tipo de valores como las acciones, los bonos de empresas o del Estado, sí son tres categorías, pero específicamente para los cheques podemos decir que son dos categorías, es decir, cheques a la orden y cheques al portador. Es muy importante hacer una buena diferenciación de ambos porque de esto va a depender un proceso muy importante para el cajero a la hora de pagar o no el cheque. En, es una diferencia muy sencilla. Es un proceso que realmente no es complejo. Vamos a empezar con los cheques a la orden. De acuerdo al artículo 651 del Código del Comercio, los títulos valores expedidos a favor de determinada persona son los que llamamos a la orden. Es decir, que todo cheque que tenga el nombre de una persona específica, miren aquí dice Carlos Aldemar, en este caso sería el beneficiario, es decir, es una persona determinada. Cuando en este espacio páguese la orden de, nos encontramos con el nombre de una persona determinada, sea persona natural o persona jurídica. Recuerde que persona jurídica es una empresa. En este caso, en cualquiera de estos dos casos, le llamamos a este cheque un cheque a la orden. En este caso, por ser un cheque a la orden, es necesario el endoso para la transferencia de dicho título y el traspaso de sus derechos, como lo vimos en el capítulo anterior. Es importante que se tenga claro esto, porque el hecho de que el cheque sea a la orden
no necesariamente quiere decir que solo este señor Carlos Alemán puede cobrarlo. Él también puede pagar con este cheque a otra persona para que luego la otra persona sea la que lo cobre. Pero dado el caso que como está girado a nombre de esta persona determinada, entonces, como lo vimos anteriormente, este cheque para poderse transferir va a requerir no solo que este señor Carlos entregue la tenencia del documento, sino que es importante y totalmente necesario y obligatorio que él endose el cheque para podérselo transferir a otro beneficiario. Entonces, en este caso, observen que por el solo hecho de haber sido girado a persona específica o determinada, ya lo hace un cheque a la orden. Y por lo tanto, para su transferencia se requerirá del endoso del primer beneficiario, el señor Carlos, que al mismo tiempo, en el caso de transferirle a otra persona, va a ser el endosante. Igualmente recordemos que, que también es el señor Carlos, a nombre de quien se giró, si lo va a cobrar él directamente por ventanilla o por canje, obviamente también debe llevar su endoso. Es decir, el endoso del primer beneficiario siempre debe existir, sea que lo cobre por ventanilla, por canje, o sea que se lo transfiera a un tercer, a un tercero, es decir, a un nuevo beneficiario. Ahora tenemos los cheques al portador, artículo 668 del Código del Comercio. Dice que son los títulos que no se expiden a favor de una persona determinada, sino que llevan, en vez del nombre de una persona, de una persona determinada o específica, llevan la cláusula al portador. O en muchos casos, este campo, páguese a nombre de, va a ir en blanco. Entonces, en cualquiera de los dos casos, sería entonces un cheque al portador. Es decir, sea que esté en blanco este espacio de páguese a, o sea que diga al portador, hará que este cheque sea un cheque al portador y por lo tanto solo se va a requerir para traspaso que se transfiera el documento, no va a requerir de ningún endoso, porque el portador no es una persona que firme. El portador puede ser cualquier persona, es decir, este cheque está abierto para que si a usted le pagan con un cheque que diga al portador y usted con ese cheque va a pagarle a otra persona, entonces usted para transferirle los derechos a ese nuevo beneficiario solo requiere entregarle el documento, no requiere de su endoso. Pero si usted es el que lo va a cobrar, sí requiere que usted lo endose, independiente de cuál beneficiario de la línea de beneficiarios sea usted, sea el primero, el tercero, el décimo, el quinto, por el cual haya pasado este cheque. No importa, cada vez que el cheque se cobra, en ventanilla o por canje, debe ir endosado por el que lo va a cobrar. Pero la gran diferencia entre el cheque al portador con referencia al cheque a la orden es que para transferirlo de un beneficiario a otro no requiere de ningún tipo de endoso, por cuanto no fue girado a una persona o entidad específicos. Esa es la razón o pues ese es el motivo por el cual se diferencian ambos cheques. Es decir, este cheque es mucho más fácil que pase de mano en mano. Es como tener un billete en la mano. Así como si usted tuviera un billete de 50.000, 20.000 pesos, qué sé yo, usted para pagar con ese cheque solamente es pasarlo a la mano del beneficiario. Así mismo funciona este cheque. Es un cheque de libre circulación. Listo. Esa fue la clasificación según la ley de circulación. Es decir,
¿Por qué se le llama ley de circulación? Porque de acuerdo a quien esté girado, va a determinar cómo circula ese cheque. ¿Cómo circula un cheque a la orden? Circula con cierta restricción. ¿Cuál es la restricción? Que ese cheque para pasar de una mano a otra, es decir, cuando el primer beneficiario va a ceder el documento y sus derechos a otra persona, tiene que endosarlo. Es decir, tiene esa única restricción. Pero el cheque al portador circula de una manera más fácil. Es decir, que el primer beneficiario, el que lo recibe un cheque que dice al portador. Y si él quiere transferirlo, no tiene que endosarlo. Simplemente le entrega el documento al siguiente beneficiario. Por eso le llamamos ley de circulación. ¿Qué tan fácil circulan estos cheques? Pero como vimos en ambos casos, realmente es fácil. Ahora, la negociabilidad es una característica fundamental de los títulos valores. Y en el caso de los cheques, muy fundamental porque la razón de ser del título valor es que él pueda facilitar los negocios, pueda facilitar los pagos, que agilice y permita con rapidez operaciones mercantiles, es decir, que no ponga barreras, sino que el título de valor se pueda transferir rápidamente de acuerdo a las formalidades pues, que el mismo documento establece. Entonces, la negociabilidad nos dice, como la ley de circulación, también nos establece unos parámetros a través de los cuales el cheque mismo indica si se puede transferir del primer beneficiario a un siguiente beneficiario o si definitivamente no se puede transferir. Esa es la negociabilidad. Si un cheque es negociable y es un cheque a la orden, en ese caso quiere decir que el primer beneficiario puede cederlo a un siguiente beneficiario. Pero si el cheque es a la orden, pero al mismo tiempo no es negociable, el primer beneficiario nunca va a poder transferir, aunque lo endose, nunca se lo va a poder transferir a un siguiente beneficiario. Entonces vamos a ver primero a los que son negociables. Dice que son aquellos cheques que se pueden endosar. Miren ustedes, son cheques que se pueden endosar, es decir, que se pueden transferir a otros beneficiarios. Se pueden endosar tantas veces como sea necesario, es decir, endosos subsecuentes, pero como recuerden que vimos en el capítulo anterior, no es necesario llenar de endosos el cheque, sino con que esté el primer endoso y el último es suficiente. El beneficiario puede depositar los fondos del cheque en una cuenta bancaria o bien cobrarlos en efectivo en el banco contra el que se expidió el cheque. Es decir, que este cheque, además de que se puede transferir libremente siendo a la orden, también ese cheque lo puedo cobrar por ventanilla, es decir, en efectivo, o lo puedo consignar en una cuenta. Una pregunta interesante aquí es si los cheques al portador son negociables. Digamos que el cheque al portador siempre va a ser negociable. No es lógico hacer un cheque al portador que no sea negociable, pues digamos que puede tener limitación en la forma de cobrarlo. Es decir, un cheque a la orden se le puede limitar el que no se pague por ventanilla, es decir, se puede cruzar para que la persona que lo tenga en su mano solo lo pueda consignar. Pero el cheque al portador es un cheque que no va a requerir realmente o no va a tener limitación por endosos. Es decir, que en teoría el cheque al portador se le puede catalogar como un cheque negociable, aunque esto aplica más es para el cheque a la orden. ¿Listo? Porque en el cheque a la orden
Se puede endosar, es decir, que fue girado a nombre de alguien, no tiene restricción, el documento no dice por ningún lado que el primer beneficiario no lo pueda transferir. Y tampoco por ningún lado dice o limita la manera en cómo lo puede cobrar quien lo tenga en sus manos. Vamos a ver un ejemplo. Este es un cheque negociable. Miren que por ningún lado hay alguna leyenda, algún campo de texto que diga que tiene alguna limitación o alguna barrera para que el señor Juan Pérez lo pueda transferir a otro beneficiario. Por ningún lado hay señales que las vamos a ver más adelante cómo podrían ser, pero si ustedes lo ven, el cheque está diligenciado normalmente y no tiene ningún tipo de limitación visible. Por lo tanto, es un cheque negociable. Pero miren que también es un cheque a la orden. ¿Por qué? Porque fue girado a nombre de una persona determinada. Es decir, fue girado a nombre de Juan Pérez. Y Juan Pérez, como es una persona determinada, y como no tiene ninguna restricción este cheque, él puede o cobrarlo por ventanilla o lo puede consignar en su cuenta, o si él quiere, como es un cheque negociable, él se lo puede transferir a un tercero, es decir, a un nuevo beneficiario sin ningún problema. Entonces miren que ya tenemos aquí un cheque negociable, pero al mismo tiempo este cheque es un cheque a la orden. Ténganlo muy en cuenta para la actividad que viene más adelante. Ahora miremos qué son los cheques no negociables, de acuerdo al artículo 715 del Código del Comercio. Son todos aquellos que solo pueden ser cobrados en la ventanilla del banco por el beneficiario o bien depositados en la cuenta bancaria de la persona o empresa que es el beneficiario del cheque. No pueden endosarse. Es decir, un cheque no negociable es aquel cheque que solo puede beneficiarse de él el primer beneficiario. Nadie más, sino solamente el primer beneficiario. Ese es un cheque no negociable. Si el cheque salió, páguese a nombre de o páguese a Juan Pérez, el cheque no negociable quiere decir que solamente a él, a Juan Pérez, se le puede pagar ese cheque. Es decir, que debe haber algún tipo de leyenda en el cheque que indique eso, que no se puede transferir, es decir, que no lo puede endosar el señor Juan Pérez para transferirlo, pero sí lo debe endosar para ser él mismo quien lo cobre. Juan Pérez, al tener ese cheque no negociable, solo él puede hacer uso de ese cheque, sea cobrándolo por ventanilla o sea consignándolo en una cuenta de él, no de otra persona. Y vamos a ver que el cheque, en un capítulo más adelante, veremos cuáles son esas leyendas que indican qué puede hacer el primer beneficiario con un cheque no negociable, porque son distintos los tipos de restricciones. Hay algunas leyendas que dicen para pagar en la cuenta del primer beneficiario o para pagar en la cuenta del Banco de Occidente del primer beneficiario, o páguese en la cuenta del Banco de la Vivienda del primer beneficiario. O sea, va a salir con una restricción que dice la forma en cómo se le debe pagar a él. Y si es por consignación, en qué banco se le debe pagar a él. Miremos este ejemplo de un cheque no negociable. Miren que en rojo, observen aquí, atravesado, cruzado en el cuerpo del cheque, en la parte delantera del cheque, está un sello. Este sello puede también ser como el de aquí abajo. Se le escribió a mano no negociable o se le pone este sello, puede ser en tinta roja o en tinta negra. Páguese únicamente
en la cuenta del primer beneficiario o páguese únicamente al primer beneficiario. Si ustedes entonces ven un cheque con este tipo de sello, sea este, o con esta leyenda hecha a mano, quiere decir que el único que puede cobrar el cheque es Juan Pérez. Él no se lo puede transferir a nadie más. Pero miren que es un cheque a la orden, porque fue girado a nombre de él. Sí es a la orden, pero ya él no lo puede transferir, porque va a tener este sello o esta leyenda que le prohíbe y que le limita a él la forma como él quiere o pueda utilizar este cheque. Entonces, este es el caso de un cheque no negociable. Por eso el cajero debe mirar con detenimiento toda la superficie del cheque. En este caso, estos sellos solo pueden estar en el anverso del cheque, es decir, en la parte delantera del cheque, que es el anverso. Solo estas restricciones están en el anverso, no en el reverso. Debe quedar claro eso. En un capítulo más adelante, en el último capítulo, vamos a ver las salvedades que atrás sí se puede encontrar que se levantan estos sellos, es decir, se quitan, pero en el reverso. Pero los sellos de limitación de la manera en cómo el primer beneficiario puede usar el cheque solamente deben ir en el anverso del cheque. Más adelante profundizaremos en este tema de las restricciones y de los cruces, porque aquí hay dos elementos distintos. Bueno, siguen los cheques según la forma en que se pagan. Los cheques podrán ser pagados a la vista. Este término a la vista quiere decir por ventanilla, es decir, en el banco eh, contra el cual se giraron los fondos del cheque. O también se pueden pagar al beneficiario a través del proceso de canje que lo vamos a analizar en este momento. El pago por ventanilla quiere decir que el cheque se paga en efectivo en el día de su presentación. ¿Qué quiere decir el día de su presentación? Que el día que la persona llegue a la caja donde el cajero, presentando el cheque en su mano y que cumpla con el requisito de los endosos, en ese mismo instante se le debe pagar en efectivo. No tiene que esperar ningún proceso de días después, horas después, no. En el mismo momento de su presentación se le debe pagar, pero debe cumplir con las siguientes condiciones para que se le pague por ventanilla. Presentar el documento original a la vista, es decir, si la persona es el primer beneficiario o es un segundo o tercer beneficiario, debe tener el documento original a la vista, es decir, en su mano. Que el cheque no presente cruce, es decir, que como vimos anteriormente, aquí no presenta estas líneas, dos líneas paralelas. En algún lado del cheque no pueden haber líneas, ni tampoco que hayan estas restricciones con leyenda, que diga pagues únicamente en la cuenta del primer beneficiario o no negociable, eso no puede decirlo, a menos que sea el primer beneficiario. Es decir, ese señor lo puede cobrar por ventanilla si no tuviera estas líneas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Tercero, que el cheque sea de ruta nacional o ruta local. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuarto, que el cheque no tenga errores en su diligenciamiento. O sea, no pueden haber tachones ni enmendaduras, porque si no el cheque no se le puede pagar. Y quinto, que se haya respetado la continuidad de los endosos. Es decir, si la persona que se presenta con el cheque no es el primer beneficiario, el cheque debe contener en su reverso el endoso del endosante y su propio endoso, que es el endoso del endosatario, que es quien lo va a cobrar. El pago por canje, al contrario del primero, no
le representa al cliente el pago inmediato. Por el contrario, es un proceso que llega a tardar hasta 24 horas, que requiere que el cheque sea consignado para poderse hacer efectivo en una cuenta de ahorros o corriente de la persona que lo está consignando. En cuyo caso, eh, como dice aquí, dice que se hace a través de la Cámara de Compensación, en cuyo caso el banco consignatario actúa como mandatario al cobro del mismo ante el banco obligado al pago. Es decir, que si yo consigno, si a mí me pagan con un cheque de Banco de Occidente, pero yo tengo cuenta en Davivienda, yo consigno en mi banco, en Davivienda. Entonces, Davivienda sería el banco consignatario. Y este banco va a cobrarle al banco obligado, que en el ejemplo que les estoy dando sería el Banco de Occidente, para que él le cobre a su cliente, el girador, y me pueda pagar a mí a través de Davivienda. Vamos a ver una gráfica que nos va a aclarar mucho más lo que les estoy diciendo. Para que se pague por canje un cheque deben cumplirse las siguientes condiciones. Presentar el documento original a la vista para consignar, junto con el formato de consignación en cheques. Segundo, que el cheque no tenga errores en su diligenciamiento y que también se le hayan respetado la continuidad de los endosos. Aunque se vaya a consignar, también debe haber el endoso del endosante y del endosatario. Miremos esta imagen. Empecemos desde el lado izquierdo. Vamos a suponer, este soy yo, vamos a suponer que el SENA me paga mi sueldo a través de un cheque. Eso lo hacían antiguamente en el SENA, ya no lo hacen así. Este cheque, el SENA, me lo gira con un cheque de Bancolombia, porque el SENA tiene cuenta corriente en Bancolombia. Entonces el SENA gira el cheque a nombre mío y le da la orden a Bancolombia que me tiene que pagar este valor por concepto de sueldo a mí. Entonces el SENA me entrega este cheque para que yo se lo cobre a Bancolombia. Pero supongamos que este cheque viene cruzado y por lo tanto yo no lo podría cobrar por ventanilla. Por lo tanto, me toca ir a donde yo tenga cuenta de ahorros o una cuenta corriente. No necesariamente tiene que ser Bancolombia. Digamos que en mi caso yo tengo cuenta en Davivienda. Por lo tanto, si yo quiero que este valor que está en este cheque se me convierta en dinero, como no me lo van a pagar por ventanilla por estar cruzado, necesito que me lo vuelvan dinero en mi cuenta. Entonces voy a mi banco, a la vivienda, a la oficina que yo elija, diligencio el formato de consignación de cheques y relaciono los datos de este cheque y de mi cuenta en ese formulario y le consigno el cheque pues a través de caja con alguno de los cajeros, el que me atienda. Entonces, ¿qué sucede? El banco, mi oficina, se queda con este cheque. Y en ese mismo día que yo lo consigno, más o menos 4 de la tarde, ¿qué hace Davivienda? Procesa el cheque que yo le deposité y los transmite de manera digital y luego de manera física, los transmite por una imagen, es decir, como una especie de foto, lo transmite a la Cámara de Compensación Electrónica, conocida como SEDEC, que pertenece al Banco de la República. Recordemos que el Banco de la República, el principal está en Bogotá, pero en las principales ciudades como Cali hay una sede del Banco de la República y aquí en Cali hay una sede y también hay una Cámara de Compensación Electrónica SEDEC. Esta Cámara de Compensación recibe la imagen de mi cheque, de este cheque de acá, que fue procesada por Davivienda convirtiéndola en una imagen digital
y la procesa verificando que cumpla con todas las condiciones, que todos los elementos estén en orden, verifica la ruta, verifica quién es el banco obligado, verifica la fecha, el valor, y si todo está bien, el SEDEC transmite los cheques, las imágenes, pues, de este cheque al banco girado o al banco obligado a pagarme. En este caso, Bancolombia, miren que es de Bancolombia. Entonces, en el paso 4, la institución, en este caso Bancolombia, procesa esta imagen que recibió y observa quién es el dueño de este cheque o quién es el dueño de la cuenta de donde se giró este cheque, que en este caso es el SENA. Por lo tanto, le saca los fondos al SENA de su cuenta corriente por haber girado este cheque. En ese caso, ¿qué hace Bancolombia? Miremos el paso 5. El banco girado libera los fondos que le debitó al SENA de su cuenta corriente de Bancolombia. Esos fondos los libera al banco consignatario, a la vivienda, a través del SEDEC. ¿Sí ven? A través de la Cámara de Compensación Electrónica. Libera estos fondos. Y estos fondos a través de este sistema son fondos digitales, no se mueve dinero físico, sino que todos son dígitos, solamente dinero digital. Llega al banco consignatario, el cual recibe estos recursos de manera digital y procede a abonarlos en la cuenta mía, en la cuenta que yo registré en el formato de consignación y que coloqué en el reverso de este cheque. 12 horas después, más o menos, creo que es el tiempo que se demora realmente, 12 horas. 12 horas se demora entonces en que mi banco da vivienda me abone lo que recibió de Bancolombia a través de la Cámara de Compensación Electrónica del Banco de la República. La vivienda los consigna, esos fondos, ese dinero, de manera digital. Todo sucede de manera digital sin que se mueva un solo peso en efectivo. Y por lo tanto, 12 horas después, ya este cheque que no está en mis manos, sino que está en manos de Bancolombia, ya se volvió esta cifra se volvió dinero en mi cuenta, la cual yo podré retirar cuando yo quiera a través de una oficina o a través de un cajero electrónico. Espero les haya quedado claro porque es un proceso bien importante reconocer. Bueno, continuemos ahora con los tipos de cheques según su fecha para pago. Se dice que según el Código del Comercio, existe algo que se llama cheque postdatado o postfechado. Ese cheque posfechado es aquel que le coloca como fecha de presentación una fecha diferente a la de su expedición. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo estoy girando hoy a nombre de otra persona, hoy 13 de abril del 2020, pero si le coloco dentro del cheque una fecha futura distinta a la fecha de hoy, por ejemplo, 13 de mayo del 2020, es decir, en un mes, ese sería un cheque post fechado. Es decir, que la fecha en la que la estoy diligenciando no es la misma fecha que estoy colocando como fecha para presentación o pago, que sería en este caso lo mismo. Este tipo de cheque es muy utilizado a nivel comercial. Los comerciantes lo utilizan mucho para comprar mercancía a crédito. Pero la ventaja de este tipo de crédito es que hace que el comerciante no incurra en pago de intereses. Es decir, el comerciante va donde su proveedor y le dice, véndame, por ejemplo, 5 millones de pesos en telas, supongamos que sea un comerciante de telas. Va donde el proveedor de telas y le dice, véndame 5 millones de pesos en telas. ¿Me recibe un cheque posfechado? El proveedor le dice, sí. Entonces el comerciante le dice, recíbame un cheque a 30 días. Entonces diligencia hoy el cheque, pero en vez de colocar la fecha de hoy, coloca la fecha de dentro de un mes. Es decir, colocaría la del 13 de mayo. Y con ese cheque paga al proveedor y el proveedor le entrega inmediatamente la mercancía. Pero el comerciante
Con ese cheque se está comprometiendo con su proveedor que en 30 días él puede ir a cobrar en el banco esos 5 millones de pesos o el valor, pues, según el caso. Eh, Sin embargo, el Código del Comercio es claro que este tipo de cheque, aunque es común, no es una camisa de fuerza para el banco. Si el proveedor le da por cobrar el cheque antes, incluso el mismo día que se lo entregan, el banco está obligado a pagárselo. Es decir, miren lo que dice aquí, según el artículo 717, dice que el cheque siempre es pagadero a la vista. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente ante la ley no existe el cheque posfechado. Se sabe que se utiliza, y la ley sabe que se utiliza entre comerciantes el cheque posfechado, pero legalmente no existe. Si yo le giro a otra persona un cheque para dentro de un mes, él lo puede cobrar hoy o lo puede cobrar mañana, a pesar que la fecha diga que se cobre dentro de un mes. ¿Queda claro? Miren esto. Esto es lo que dice literalmente el Código del Comercio. Aquellos cheques postdatados y presentados al cobro antes del día indicado como fecha de emisión serán pagaderos el día de su presentación. Es decir, no importa la fecha futura, el cheque se paga cuando la persona que lo tiene en sus manos lo quiera cobrar, no cuando dice en la fecha que diga el cheque. Ya es el acuerdo entre las personas y lo correcto comercialmente es lo siguiente, que si yo le pago a una persona con un cheque a 30 días, lo correcto es que esa persona se espere los 30 días. Lo incorrecto y lo que está mal, a pesar de que la ley no lo diga, lo incorrecto es que esa persona lo cobre antes de la fecha que yo le dije a él y que está estipulada en el cheque. Aunque si lo hace, no es ilegal. Miren un cheque posfechado. Dice, bueno, es que esta imagen fue de hace tiempo. Dice que es un cheque girado con fecha futura. Pero bueno, esta diapositiva la había hecho hace algún tiempo. Aquí ya este cheque ya está vencido. Pero digamos que hoy es 13 de abril y supongamos que aquí nos aparece, por ejemplo, 24 de abril. Es decir, que tiene una fecha futura. Esa fecha futura con respecto a la fecha de hoy puede ser una fecha de dentro de 15 días, 30 días, 45 días, 60, 90 días, 120 días, etcétera. Es decir, yo puedo negociar con mi proveedor o con la persona a la que le voy a pagar con este cheque, yo puedo negociar a cuántos días se lo voy a girar. Los días va a depender de mi proveedor o del beneficiario. El beneficiario es el que me va a decir si te doy permiso o te doy plazo, más bien te doy plazo de 20 días. O te puede decir te doy plazo de 30 días o te doy plazo de 45, 60, ya depende de él. Y además se utiliza mucho cuando se van a comprar valores grandes. Se utiliza, por ejemplo, si es de 10 millones, el que está girando los cheques puede solicitar que le reciba varios cheques posfechados para no pagarle de un tacazo el valor del crédito, sino írselo pagando por cuotas. Entonces, digamos que sacó 10 millones de pesos en telas. Entonces, yo puedo pedirle a mi proveedor que me deje girarle 10 cheques posfechados, cada uno de 1 millón de pesos, para pagarle a él esos 10 millones. Y que cada cheque sea pagadero cada uno de los siguientes meses. Es decir, son 10 meses, digamos que el primer cheque de 1 millón para pagar los 10 millones sería para, digamos, es el 30 de este mes, 30 de abril, 1 millón de pesos. El segundo 1 millón de pesos para el 30 de mayo. El siguiente 1 millón de pesos para el 30 de junio, luego para el 30 de julio, y así hasta completar 10 pagos.
De esa manera, con 10 cheques posfechados, terminé pagando 10 millones de pesos. Esa es la manera como se suele utilizar. Y tenemos el cheque al día, y se entiende que el cheque al día es el que fue diligenciado con la fecha de hoy en el espacio de fecha, lo cual indica que la voluntad del girador del mismo es que el cheque se pueda cobrar a partir del día de hoy, hasta el límite establecido por la ley. Es decir, el cheque al día es el cheque que yo giro con fecha de hoy, y la persona lo puede cobrar a partir de hoy hasta máximo 6 meses, que es lo que establece la ley. Pero los plazos ideales para el cobro sin problemas son los siguientes. De acuerdo al artículo 718 del Código del Comercio, estos son los plazos para el pago. Mucha atención. Primero, dentro de los primeros 15 días a partir de su fecha de expedición, y pues la fecha que aparece escrita en el cheque, siempre y cuando el lugar para pago sea el mismo lugar de expedición. Es decir, si yo gire el cheque en Cali para que una persona lo cobre aquí mismo en Cali, esa persona tiene 15 días para cobrarlo. Dentro de un mes, miren en el segundo, si fuere pagadero en el mismo país de expedición, pero en lugar distinto a donde fue girado. Es decir, si yo giré el cheque aquí en la ciudad de Cali, pero el cheque, la persona se fue o está en otra ciudad distinta dentro de Colombia, la persona va a tener un mes para cobrarlo. 3. Dentro de 3 meses, si fuere expedido en un país latinoamericano y pagadero en algún otro país latinoamericano. Es decir, si yo giro un cheque en Colombia, pero la persona está, por ejemplo, en Ecuador, va a tener hasta 3 meses para cobrarlo allá en Ecuador, a través de un banco corresponsal del banco contra el cual se giró aquí en Colombia. Es decir, 3 meses y están en Latinoamérica. Y el cuarto punto es dentro de 4 meses, si el cheque fue expedido en algún país latinoamericano, pero se va a pagar fuera de Latinoamérica, es decir, por ejemplo, en Europa. Si se le gira un cheque aquí en Colombia, pero la persona lo va a usufructuar, lo va a cobrar, es en España, por ejemplo, o en Italia, o en la India, o en China, tiene hasta plazo de 4 meses para hacerlo. Pero finalmente, la ley permite, mire esto, la ley permite hasta máximo 6 meses, independiente de todo lo anterior. Dice que aun cuando el cheque no hubiera sido presentado a tiempo, el banco librado deberá pagarlo si tiene fondos suficientes en la cuenta del librador o girador. Si el girador pasa, estando dentro de esos 6 meses, ya casi que se va a vencer, está en el mes 6 o llegando al mes 6, la persona llega ya con ese cheque que pasó las fechas anteriores y y el librado está obligado a pagarlo, es decir, el banco está obligado a pagarlo, pero ve que en la cuenta del girador no hay el dinero suficiente, el banco le puede hacer una oferta. Por ejemplo, si el cheque era de 1 millón de pesos, el banco le puede decir, bueno, es que usted ya está llegando al tope de los 6 meses y el girador ya no tiene la plata, solamente tiene 500.000 pesos. Entonces, es 1 millón, pero yo le ofrezco 500.000, le puede decir el banco. Eso es válido porque se pasó de estas fechas que son las fechas estipuladas. Pero como tiene un plazo hasta de 6 meses, pues mientras no se haya pasado los 6 meses, puede cobrar y el banco ya, como está pues al tope de fecha, en caso de que el girador no tuviera los fondos suficientes, le puede hacer una oferta. Y finalmente, para terminar este video,
tenemos la clasificación de los cheques según la ruta. Recuerden que en el capítulo 1 vimos que en el código del cheque, en los primeros dígitos, veíamos que el cheque con esos dígitos nos dice si el cheque es ruta nacional, recuerden. Vimos que se encuentra 4 dígitos seguidos. Vamos a verlo para que recordemos. Miremos, devolvámonos. Miremos acá. Recordemos, este es el código del cheque. El código del cheque, que son estos 4 dígitos que están entre estos dos puntos y estas 3 barritas. Esta es la ruta. Todo esto es el código y esta es la ruta. Esa ruta me indica lo siguiente. Vamos a volver. Esa ruta me indica lo siguiente. Si el cheque es un cheque nacional, debería decir 4 ceros. Este cheque nacional es aquel cheque que se puede cobrar en cualquier ciudad del país. Es un cheque que puede ser que me hayan dado la chequera a mí como girador en Colombia, digo aquí en Cali, y cuando yo gire los cheques de esa chequera a otras personas, esas personas lo van a poder cobrar tranquilamente en cualquier ciudad a nivel nacional, a nivel de Colombia. Lo pueden cobrar por ventanilla sin ningún problema o lo pueden consignar y al consignarlo no se les va a demorar sino solo las 12 horas como los expliqué anteriormente. También está el cheque de ruta local. La ruta local ya es el código único para cada ciudad a nivel de Colombia. Cada ciudad colombiana, cada municipio, de los principales municipios, cabeceras municipales, tiene su propio código de la red ACH, que es la red de fondos electrónicos. Cada ciudad se le asignó este código, entonces para la ciudad de Cali sería 003. Como vimos en la imagen anterior, el cheque era un cheque de ruta nacional porque tenía 4 ceros. Pero si se encuentra en un cheque que dice, en vez de 4 ceros, dice 0003, en ese caso va a ser un cheque local para la ciudad de Cali. Es decir, que yo lo puedo cobrar en Cali por ventanilla y al consignarlo solo se va a demorar 12 horas. Pero si tengo un cheque local para Cali, que es un 0003, pero me encuentro con ese cheque en Bogotá, no lo puedo cobrar por ventanilla. Me va a tocar consignarlo. Y al consignarlo, ese cheque se va a demorar alrededor de 3 días para volverse efectivo en mi cuenta de ahorros o corriente. Para estas rutas es importante que el cajero se aprenda los códigos. Por ejemplo, Bogotá va a ser el código 0001. Para Medellín va a ser el 0002. Si no estoy mal, para Pereira sería, por ejemplo, el 005. Creo que Barranquilla es el 0004. ¿Listo? Entonces, estos dos están muy relacionados. Volvamos al ejemplo anterior para explicar esta categoría que es cheques otras plazas o ruta plaza. Si yo giré mi cheque C con ruta local, que eso ya viene impreso, 0003, que es local en Cali, este 0003 de Cali, que es local en Cali, en Bogotá, sería un cheque otra plaza. Y un cheque 0001, que es local en Bogotá, en Cali, sería un cheque otra plaza. ¿Sí es claro? Por ejemplo, este cheque con ruta 0002
sería local en Medellín, pero sería plaza en Bogotá y en Cali, en cualquier otra ciudad del país. Un cheque con ruta 0005 solo sería local en Pereira y en las demás ciudades sería plaza. ¿Listo? Y por último, según la ruta, tenemos ruta internacional. Las rutas internacionales indicarían que el cheque obviamente no es nacional, sino de otro país. Generalmente las rutas en otros países tienden a ser más largas. Por ejemplo, una ruta de Estados Unidos generalmente tiene 9 dígitos, por eso coloqué este número de 9 dígitos, del 1 al 9, porque así son de largas las rutas de otros países. De esta manera se puede reconocer, aunque obviamente pues también va a tener otras indicaciones como el nombre del banco, que no van a ser bancos que conozcamos acá. ¿Listo? Entonces esta es la clasificación según la ruta. Bueno, ya esta clasificación de los cheques especiales lo veremos en el siguiente video. Y para la actividad de este capítulo, ustedes, chicos, van a realizar una tabla en la cual van a hacer la clasificación de los cheques. ¿Listo? Van a hacer una tabla en donde coloquen cada uno de los criterios que vimos en estas diapositivas. Vamos a ponerlo acá. Van a hacer una tabla en la cual en la primera columna van a colocar del 1 al 5 estos 5 criterios de clasificación de los cheques, según ley de circulación, según negociabilidad, según forma de pago, según fecha y según la ruta, hasta aquí. Y en la segunda columna van a colocar todas las categorías en las cuales se divide cada uno de estas clases de cheque. Es decir, en la segunda columna van a colocar cuántos tipos de cheque hay según la ley de circulación. Entonces coloca cuáles son las categorías en las cuales se clasifica este primer nivel. Este segundo criterio le colocan también según su negociabilidad. Entonces colocan, se divide en la segunda columna, se dividen en este y este tipo. Según forma de pago, y cómo se clasifica. Entonces colocan las clasificaciones según la fecha de emisión y según la ruta. ¿Listo? Es muy sencilla la actividad. Deben hacerla en un documento en Excel. Van a hacer una tabla en Excel que va a tener simplemente 2 columnas, ¿cierto? Para que ustedes hagan y organicen cada una de estas categorías y sus clasificaciones según cada una de ellas. Y pueden basarse en las diapositivas que son las mismas que les estoy presentando. Van a ver que es súper fácil. ¿Listo? Y van a realizar un ejemplo con los cheques en blanco que ustedes tienen. Van a hacer un ejemplo físico de cada una de las clasificaciones. Según la ley de circulación, como son dos, entonces van a hacer un cheque para cada uno de los tipos de cheques según la ley de circulación. Los diligencian, que cumpla las características, los van a pegar en el cuaderno, todos esos ejemplos, les van a tomar la foto y los van a pegar en un documento de Word. ¿Listo? Es decir, que la evidencia para este capítulo son dos. El documento en Excel con la tabla de clasificación de los cheques y un documento de Word donde esté esta clasificación, pero con las fotos de cada una de las distintas variedades de cheques según estas categorías. Entonces, en ese documento de Word debe haber foto del cheque a la orden, del cheque al portador y así, etcétera, por cada una de las clasificaciones. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier inquietud, se pueden comunicar conmigo para aclararles si hubo dudas con la actividad.
Recuerden que las dos evidencias de cada uno de ustedes deben subirla en la carpeta del Drive que yo les voy a compartir. ¿Listo? En esa carpeta que yo les comparta, ustedes van a subir cada uno de ustedes sus dos evidencias. Bueno, esto es todo. Les agradezco mucho su atención. Que estén muy bien, muchachos.